Entonces, les comentaba que las propiedades se repiten tanto para la unión como para la intersección, ¿sí? Asociando nada más al tema de que la intersección es como la conjunción y la unión es como la disyunción, ¿ya? Desde ese punto de vista, algunas propiedades adicionales por el tema de conjuntos, recordar que la negación es equivalente al complemento ahora, el doble complemento se va a volver solamente, desaparece el complemento y se queda solamente como el conjunto. A unión, a complemento, por definición, hace el universo. A intersección, el complemento. O sea, acuérdense que el complemento es lo que le falta al conjunto, ¿no? Entonces, en este caso, la intersección es vacío, ¿no? A unión B, que el complemento está abajo, está encerrando ambos, ¿sí? Está encerrando, sigue escuchándose muy bajo. Ya, la verdad que no sabría. Y ahora sí, un segundo. Chicos, ya tendría que haberse arreglado, porque la verdad que no. Se escucha bien, Ya se ingeniera. escucha bien, ingeniero. Ya, ok, ahora sí continúo. Entonces, hablábamos de la diferencia, del tema del complemento. Tenemos también el tema de que a veces tenemos al complemento afuera del paréntesis cuando queremos hacer de que ingrese adentro. Acuérdense que esto aplica a Morgan también. Entonces, al entrar el complemento, la unión, por ejemplo, se vuelve intersección, ¿bien? Y ahí entró. Lo mismo cuando estás con intersección, al meter el complemento adentro del paréntesis, se va a invertir, de intersección se vuelve unión y entra el complemento adentro. Por definición, el complemento del conjunto universo, acuérdense que la U representa el conjunto universo, es el vacío, ¿no? Y el complemento del vacío, o el conjunto vacío, básicamente es el universo, ¿ya? Dos tipos de diferencias existen, ¿no? Al trabajar con conjuntos. Está la diferencia que le llamamos relativa, que es con el guión medio, ¿sí? Y hay otro que le llamamos la diferencia simétrica, que sería esta con el símbolo delta, y que a veces la representan con una W grande, ¿sí? Mayúscula. Tienen diferente comportamiento, pero básicamente esta es la que más se ocupa, ¿sí? Vamos a poner el puntero ahorita. A menos B, ¿no? Entonces es A intersección el complemento de B. Este es el más útil porque es el que generalmente necesitamos a la hora de realizar operaciones con la diferencia relativa, ¿ya? Por definición, A menos A en conjuntos, acuérdense que A es un conjunto, es el vacío. A menos 0, bueno, o menos vacío sería igual a A. Pero ¿cuál es la diferencia? El concepto de la diferencia. En conjuntos decimos que la diferencia representa lo siguiente. A menos B representa a todos los elementos que tiene el conjunto A, pero que no tiene B, ¿sí? Entonces, eso es lo que precisamente representa esto también. A intersección, B complemento, es todo lo que está en A, pero no está en lo que es el conjunto B, ¿cierto? Entonces, a partir de esa definición también puedes hacer operaciones con lo que es el vacío. A menos vacío es A, el vacío menos A es vacío porque no es conmutativo, acuérdense, esta no es conmutativa, entonces hay variación. Una que tal vez nos va a ayudar más adelante a hacer muchos ejercicios es este tema, ¿no? A menos B va a ser igual a B menos A, fíjense que es como si fuera conmutativa, siempre y cuando A sea igual a B. En otro caso, esto nunca va a ser cierto. Entonces, a veces nos podemos apoyar, si sabemos que A es igual a B, podemos deducir que esto puede comportarse de manera conmutativa, ¿ya? Sin embargo, se puede asociar, miren, A menos B menos C, A menos B menos C, entonces sí se puede asociar, ¿no? Entonces es una propiedad interesante. Ahora, por definición, A menos B decimos que siempre está incluido en el conjunto A, es decir, en el primero. ¿Por qué? Acuérdate que la definición dice que representa a todos los elementos que están en el conjunto A y no están en el conjunto B. Por lo tanto, al decir A menos B, en realidad, si ya tenía 10 elementos, es probable que al hacer A menos B, A se haya quedado con 8, ¿no es cierto? O la diferencia. Entonces, la diferencia siempre va a estar incluido en el conjunto A, ¿sí? Entonces, si A tenía 10, el A menos B probablemente tenga 8 o menos, ¿no? Entonces, esa es la razón que decimos que esto es cierto siempre, ¿ok?
En la diferencia simétrica, las propiedades se parecen un poquito. Voy a ver una que nos ayuda. De repente esta, la 8, es la más conocida, ¿ya? Esta la vamos a necesitar seguramente en ejercicios hoy también. Cuando nos queremos deshacer de la diferencia simétrica, normalmente ocupamos esta propiedad que dice, bueno, A intersección B complemento, unión B intersección A complemento. O lo que es lo mismo, A menos B, unión B, B menos A, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos por definición, ¿ok? Que A intersección B complemento, si te vas arriba y te fijas, A intersección B complemento, acá, ¿sí? Es equivalente a A menos B, ¿cierto? Entonces la diferencia simétrica normalmente la llevamos a esta interpretación y recordamos a veces su relación que hay con la diferencia relativa. ¿M? Entonces esas son las propiedades más utilizadas en cuanto a teoría de conjuntos. Seguramente en los ejercicios se van a tener que mover también con estas tablitas, ¿ya? Recordarles también un poquito sobre lo que es el manejo de la asociatividad, Morgan, la doble complementación, la conmutatividad, la diferencia relativa y algunas reglas que vienen ya de lógica como lo que es la absorción parcial, ¿no es cierto? O Morgan al inverso que también se puede aplicar, ¿sí? Desde el punto de vista de que ustedes ya saben lógica y que esto se parece mucho, ¿ya? Solamente que acuérdense que ahora A y B, en este caso en los ejemplos, representan a conjuntos, ¿sí? Veamos un ejemplo de la asociatividad que es muy común. A intersección B, intersección C. Entonces yo puedo asociar acá directamente A intersección C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en el mismo sentido, ¿sí? A intersección C y todo eso intersección B, ¿ok? Entonces es posible, porque todo los signos son iguales. En este caso todo es con intersección y lo mismo si todo es unión también va a funcionar. Morgan, cuando tenemos el complemento afuera, ¿sí? Lo podemos meter adentro del paréntesis, pero acuérdense que en este caso, si la operación va a cambiar, ¿no? Si era una unión, al meter el complemento adentro se vuelve una intersección, ¿sí? El doble complemento, muy útil, A complemento, complemento, es equivalente a. Aquí es bien interesante esto, miren, porque en realidad están mirando de arriba. Miren, A unión B, todo esto es complemento, y todo eso dice complemento otra vez. Entonces no ha desarrollado toda la operación y directamente complemento de complemento se desaparece y queda en A unión B. Es decir, que a veces es necesario tener esta visión de no tener que expandir toda la expresión, ¿sí? Y directamente aplicar la regla para deshacernos de, o ir simplificando o disminuyendo el tamaño de la expresión. La conmutatividad se cumple, bueno, básicamente para estas tres, ¿sí? La intersección, la unión y la diferencia simétrica, ¿sí? Acuérdense que la relativa, que es con guión medio, eso no es conmutativa, ¿ya? Otra que nos va a servir, esta, la absorción parcial. Miren, esta se da cuando tenés A intersección, bueno, en un sentido, en este caso está usando la operación de intersección, y entre paréntesis tenés el mismo A, fíjate, pero complemento, ¿sí? Es decir, el opuesto, y el conector está, en este caso, invertido. Esta intersección y adentro va a estar con unión. Y aquí puede ir cualquier otro conjunto. Entonces, acá dice que esto es equivalente a A intersección B, ¿cierto? Entonces se desaparece el complemento y queda con B. Si tú desarrollaras esta expresión, seguro que llegas a simplificar esto, pero normalmente a esto le conocen como absorción parcial directamente. ¿Por qué digo eso? Porque si tú observas acá, miren, A intersección A complemento, ¿sí? A intersección A complemento, por definición, básicamente es lo que tienen en común, ¿no? El complemento de A con A. Y todo eso, unión, fíjate, A intersección A por definición debería ser vacío, ¿no es cierto? Ahora, unión sería el conector, ¿no es cierto?, que está en este caso afuera, unión ¿qué? A intersección B. Entonces, fíjate que desarrollando esto por distributiva, ¿no? Llego a esto mismo que está aquí, porque A intersección A complemento es vacío, unido con A intersección B, me queda A intersección B. Entonces, la absorción parcial o la de Porsky también que la conoce mucho. Morgan, básicamente
Acuérdense que se comporta como que el negativo es el complemento, ¿no? Y directamente aplicamos siempre invirtiendo, ¿no es cierto?, el sentido de la operación. Si es unión, se cambia por intersección. Si es intersección, se cambia por unión, ¿cierto? No se puede aplicar Morgan en en otras operaciones, solamente en unión e intersección. Eso también hay que tomar en cuenta. Si tuvieras una diferencia relativa o diferencia simétrica, por ejemplo, tendrías que reexpresarlo en términos de unión e intersección y recién aplicar Morgan, ¿ya? Otra que necesita mucho, así como la de absorción nos es útil, también tenemos esta que se llama identidad, ¿sí? A unión el vacío es A intersección el vacío es el vacío, ¿sí? Creo que con esto pues, ya hemos hecho una revisión bastante clara de lo que es la tabla de lo que son las propiedades de conjunto. Entonces, igual esto está en la plataforma, ustedes pueden complementar todas estas síntesis de las leyes, ¿ya? Ya las fui revisando y bueno, hice algunas correcciones, pero ya quedó bien. Entonces, ustedes la pueden descargar de internet y tener a la mano para resolver el práctico, ¿ya? Vámonos a ver algunos ejercicios de simplificación. Bien, cuando estamos hablando de simplificación, estamos hablando de expresiones con conjuntos, ¿sí? Entonces, básicamente queremos reducir la expresión a su mínimo, ¿no? O sea, a que tenga una sola o dos. Si no me dan un límite a qué llegar, entonces yo tengo que asumir que voy a hacer el número de pasos que yo vea conveniente, pero por lo menos reducir la expresión o intentar hacer. Tenemos aquí un A unión B, vamos a aumentar un poquito el tamaño para que lo vean mejor. Ahí está bien. Ok, tengo un A unión A, intersección, A unión B complemento. Yo voy a intentar ir trabajando y si alguien tiene una idea diferente me puede interrumpir y lo podemos estudiar, ¿sí? A ver, veamos mi propuesta. A unión A, por definición y de tabla, para mí es simplemente A, ¿verdad? A unión A es A. Y luego puedo poner la intersección, ¿sí? Vamos a copiarlo porque esta es la que no tengo. Intersección, en este caso, A unión B complemento, ¿sí? Va con unión, debe complemento. El complemento se puede representar con esa apóstrofe, ¿sí? Esa es la forma más común, ¿ya? Entonces, reviso, tengo A unión A que se ha ido y intersección A unión B. ¿A qué se debe esto? A unión A, ¿qué propiedad ocupé? La propiedad de, aquí normalmente nosotros tendríamos que anotar. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de la propiedad que he aplicado ahí? Le decíamos idempotencia, ¿sí? Idempotencia le decíamos en lógica, es la que yo he hecho, fíjense, el común está repetido adentro, ¿sí? Los operadores son opuestos, o en este caso la operación de conjuntos es opuesta, pues está bien. Y aquí tenemos el otro conjunto que está con su complemento, ¿no? Entonces acá podemos decirle idempotencia. De todas maneras, siempre pueden ir a la tabla y revisar, ¿sí? Estamos hablando de la intersección en la unión, son muy parecidas, ¿no es cierto?, las operaciones. Vamos a ver acá está. No. Creo que esa está más abajo. Tenemos por acá, que le tuvimos que hacer una, creo que no la puse, ¿no? Bueno, es como la parcial, ¿sí? Esta está adentro, la parcial es la opuesta, ¿no? Que está repetida adentro, pero opuesta, ¿sí? Con cualquier otra expresión, ¿sí? Creo que esa olvidé, pero ahí podemos decirle idempotencia, básicamente, ¿ya? Idempotencia. Vamos a hacerlo así. Simplificaciones, aquí ponemos idempotencia. Ok, si aplico esto, quedó esto reducido, pero acá esto, ¿a qué se parece? A intersección A, unión B. Ahí estaba la de, no es la misma que apliqué acá arriba, ¿verdad? Este A se ha ido, A unión A se ha ido, se ha quedado en A, y aquí quedó A unión B complemento. Ahora tenés A, adentro está repetido,
el operador está opuesto adentro y pues acá podemos decir nosotros que esto equivale a absorción total o la de por Sky, ¿no es cierto? ¿A qué equivale eso? Ok, aquí está la tabla. Cuando hablamos de por Sky, creo que la tenemos por acá. Es esta misma situación, ¿sí? Ahí está, complementado, unión B, ¿sí? Entonces, A intersección B, ¿no? Ahora, la otra posibilidad es que tengamos al revés, ¿sí? Veamos la otra posibilidad, complemento, complemento, identidad. Creo que esta tampoco la hemos puesto. Vamos a ver acá. ¿Puede ser absorción total acá? Para que sea absorción total, ¿qué propiedad debe cumplir? Entre A y A. Podemos asociarlo con con la que le llamábamos por Sky por acá. Y es importante que notemos las diferencias. Aquí dice A intersección A complemento. Es el opuesto, unión B, ¿sí? Entonces queda A intersección B, ¿no? Entonces, como que la absorción parcial no es, ¿cierto? Nosotros tenemos otra que es la absorción total, ¿sí? Creo que esa ya la tenemos por acá, ¿sí? Aquí, A intersección A, unión B. Fíjense, acá se repite idéntico. Bueno, esa es la diferencia entre la absorción total y la parcial, ¿sí? A con A está idéntica, ¿no? Con B, ¿sí? Los operadores opuestos. Pero en la de por Sky trabaja con el opuesto del repetido, ¿sí? En este caso, por Sky está por acá. Entonces, a veces uno los confunde muy fácil. Fíjense, es con el complemento. Y queda con A intersección, el que no se repite, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado al aplicar la ley. ¿Qué decimos entonces aquí? Absorción, en este caso, total. ¿Por qué? Porque A intersección A está repetido el mismo, ¿no es cierto? Y según absorción total, esto se queda con el elemento repetido. En este caso, simplemente es A, ¿no? ¿Y por qué no aplica por Sky? Porque el que tendría que estar en complemento sería el A, y no es así. Entonces sería absorción total. Vamos con el otro. No podemos reducir más de esto, entonces me quedo ahí. Veamos con este. ¿Qué me aconsejan hacer primero? A unión B, unión, A intersección B complemento. Entonces, si tú te fijas, tenés unión por acá, A, B, unión, todo esto. O sea, fíjate que la unión es, puedes hacer asociación con lo que es unión, y de repente podemos ponerla en una situación que nos convenga, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta A, fíjate, tenés aquí A repetido, esta A, si la pudiera trabajar con esta otra paréntesis, tendría la de absorción total otra vez. A con A repetido, operador inverso, y bueno, podemos trabajarlo ahí. Entonces voy a tratar de hacer una asociación según mi conveniencia. Vamos a hacer sí, unión, vamos a agarrar el operador. Los tres me lo voy copiando porque los necesito todo el tiempo y no me memoricé. Ok. Entonces, A unión, vamos a hacer una asociación por ahí, A unión por acá, con A intersección B, ¿sí? A unión, A intersección, y bueno, fíjense que esto todavía puedo, si quiero dejarlo, unión B, que es el otro que falta. Mi objetivo era dejar ahí algo más clarito, ¿sí? Unión B. Entonces, asociado el A con el paréntesis y lo he dejado fuera a la unión B. Y aquí le digo asociatividad, ¿sí? Ya que está así, ¿qué me dicen que puedo hacer acá? Tenés A unión A, intersección B complemento. Fíjate que tenés adentro repetido, ¿no? Y B intersección B complemento, ¿sí? ¿Podemos hacer algo por acá o no? O me convenía tal vez, ¿sí? Poner B, fíjense, hice con A, ¿sí? Pero tal vez también me puede convenir hacer con B, ¿sí? Tenés B unión A, intersección B complemento, y aquí lo llevas a la aislada, ¿cierto? ¿Qué propiedad puedo aplicar ahí, en este caso?
He hecho asociación, sí, pero ahora que lo tengo de esa manera, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer una absorción total. Acá tenés B, acá tenés el B complemento, ¿sí? Esto no es cierto que incluso lo podés cambiar de posición, ¿sí? A ver, de repente así se dan cuenta, aplicando la ley conmutativa, ¿sí? B unión, aquí ponemos B, B complemento, ¿sí? Intersección A. Hay más de una forma de solucionar este porque está muy cortito, ¿sí? Y aquí le digo conmutativo, ¿sí? Entonces tengo B unión, B complemento, intersección A. Entonces, esta se parece un poquito a lo que es el por Skype, ¿sí? Entonces vamos a revisarla. Vamos a ver a la propiedad. Tenés A intersección el opuesto, unión B, y dice que queda A intersección D. Entonces, fíjate que el opuesto es como que desaparece o se simplifica, ¿no? Ahora, el otro no puede ser complemento, o sea, no, en todo caso debería ser solamente B. Entonces, por Sky ahí, veamos si podemos aplicar. Tenés acá B, ¿sí? Su opuesto, y tenés A. Entonces, por Sky podemos decir que este B se va a quedar afuera, B unión con A. Y el que va a desaparecer es el B complemento, ¿sí? Puede ser por acá, aquí, ¿sí? A intersección se respeta, aquí quedó A intersección, y se fue el complemento y quedó con B. La cosa con el unión, lo mismo. A unión, A complemento, fíjate, A unión, y adentro desaparece el complemento y queda solamente B. Entonces, eso mismo estoy tratando de aplicar aquí. Entonces, acá, B, y va a quedar B en todo caso. La unión, ¿sí? La unión va a quedar. El que se va a ir es el B complemento y va a quedar con A, ¿sí? B unión A, y de esta manera he aplicado absorción parcial, ¿no? Y en toda esta expresión queda con unión A otra vez. Y aquí le decimos absorción parcial. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Ahí fíjate que puedo hacer conmutativa también, pero ya está un poco obvio, ¿no? Mira, esas dos, como todo es unión, puedo hacer una asociación primero para que quede claro y decir B unión, ¿sí? Y ahí entre paréntesis tenés A unión A, ¿sí? Entonces, aquí decimos por asociación, ¿sí? Y quedaría B unión A, va a ser básicamente A, ¿sí? Quedaría B unión A o A unión B, ¿no? Entonces, en ese caso queda por asociatividad así. ¿Algo más que podamos hacer aquí? ¿No? Entonces, si no me dicen hasta dónde llegar, yo tengo que ir viendo hasta qué expresión puedo ir simplificando, ¿no es cierto? Entonces, de repente aquí me pudieran decir, pues llegue a A, ¿no? Entonces yo ya tengo que mover la simplificación de propiedades para llegar hasta A. En este caso no me indican, entonces estoy tratando de ir reduciendo la expresión lo más que puedo. Ahora, de repente me fui por este camino, ¿no? Fíjense que yo hice conmutativa para y apliqué aquí la absorción parcial. Pero también, si lo ves desde otro punto de vista, yo quisiera que lo prueben, irse por otras reglas y propiedades y de repente pueda simplificar un poquito más, ¿sí? Entonces, puedes hacerlo de más de una forma si no te dicen hasta dónde llegar. A veces nos dicen, en 3 pasos llegue a tal lado, entonces ahí estamos obligados a usar ciertas propiedades para que en 3 pasos sí o sí lleguemos al resultado que nos están pidiendo, ¿ya? Vamos a continuar con la siguiente. Acá tenés, bueno, acá nos han ayudado un poco, ¿sí? Tenemos un A complemento, intersección B complemento, unión B, unión, es que estoy ahora sin mi cuenta, unión A complemento, complemento, unión A. Entonces, acá me dijeron que para simplificar nos han ayudado y nos están sugiriendo aplicar Morgan y doble complemento. Dos propiedades a la vez. A ver, veamos qué han hecho.
Acá si aplicamos Morgan, el complemento va a entrar adentro, el A va a quedar sin complemento, la intersección se vuelve unión, y B, complemento. Esto está perfecto en Morgan, ¿ya? Unión se respetó, ahora el otro paréntesis también le aplica Morgan. Tenemos B complemento, la unión se volvió intersección, el A doble complemento quedó con A solamente, unión A. ¿Sí? Entonces por eso dice Morgan y doble complemento, indicándonos que lo podemos hacer así también. Ahora aquí, ¿qué podemos hacer? A unión B complemento. Miren, el operador principal, los que están fuera del paréntesis, son unión. Eso me ayuda mucho, porque significa que puedo agarrar esta A y trabajarlo con este paréntesis del B complemento o con este otro que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿con cuál me conviene? Unión, intersección. Acá tenés unión, unión, ¿sí? Si tú agarras estos dos, ¿no? De repente ahí podemos aplicar una absorción, ¿sí? Porque el elemento repetido se quedaría, ¿no? Veamos con el otro, ¿sí? Con este, bueno, A unión, B complemento, como que ahí todo es unión, ¿no? Entonces, si ahí todo es unión, ¿qué diría? ¿Qué me aconsejan ustedes hacer ahí? ¿Aplicamos la absorción directamente? ¿Qué me dice? Si nosotros aplicáramos absorción total, ¿sí? Absorción total, nos quedaríamos ¿con qué? Con esto, ¿sí? ¿Por qué? Absorción total con esto porque son opuestos. No puedo con este otro porque no es opuesto. Entonces, voy a agarrar esto y voy a intentar aplicar ahí absorción total, ¿sí? A ver, tenés A unión A, intersección B complemento. El que se repite es A y ese es el que se queda por absorción total, ¿verdad? Entonces digo A unión y se quedó A unión B complemento. Se redujo bastante, ¿cierto? Y ahí digo absorción total, ¿sí? El repetido se queda, ¿no? Y el otro es el que se va. Ok, A unión, tenés acá A unión B complemento. Pura unión. Entonces, como que puedo ocupar la propiedad asociativa, ¿sí? Porque son los mismos operadores, y deshacerme de un A, porque quedaría A unión A, y eso quedará unión B complemento, ¿sí? Al aplicar la asociativa, esto me va a quedar simplemente en A, unión B complemento, ¿sí? A unión B complemento. ¿Y qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo aplicar ahí? A unión B complemento. Es el mismo caso que tenemos por acá, ¿sí? Tienes B unión A. Hay una propiedad, ¿te acordás en lógica proposicional, donde nos decían que podemos adicionar o podemos simplificar, ¿no es cierto? La ley de simplificación. Aquí también se puede aplicar la ley de simplificación. Acá no lo quise hacer, ¿sí? Pero acá lo vamos a recordar. Acá también pude aplicarla, ¿sí? Pero aquí le puedo decir, por la ley de simplificación, por ejemplo, se quedaría solamente con uno, ¿sí? Se quedaría con A nada más, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que a veces podemos aplicar algunas leyes, ¿no es cierto? De repente, que nos ayudan a simplificar el ejercicio, ¿no? Entonces, miren, A, unión B complemento, es como que quedará A, unión B complemento, ¿sí? Entonces, también a veces se puede ocupar. Yo normalmente evito usarlo solamente cuando me dicen llegue a esta, entonces ya ahí voy usando leyes o propiedades de la lógica para llegar a la otra. Entonces, para mí se quedaría el ejercicio ahí, A unión B complemento, porque acá yo ya simplifiqué y reduje la expresión, ¿ya? Tal vez aquí pudimos hacer otras cosas. Miren, yo me decidí por este camino, habría que probar si por este otro camino, A unión con todo esto, me sale diferente, ¿sí? Porque yo tomé esta decisión
Y habría que ver si tomando A con todo esto me conduce a un camino. A ver, vamos a tratar de hacer una inspección. A unión con A igual hubiera quedado en A, hubiera quedado A unión B, ¿sí? Y no hubiéramos podido haber hecho mucho, ¿no? Realmente nos ha facilitado mejor la absorción total por acá, ¿sí? Porque tenías este con este y afuera se repetía, ¿no? Y acá no he podido llegar a una cosa similar, ¿sí? Porque el externo es B complemento y adentro no está, son todos unión, ¿sí? A unión A es pues por idempotencia es A nada más, unión B complemento, y me quedaría ahí, ¿sí? Ahora, algunas veces podemos aplicar un poco más la simplificación, pero les digo que solamente la aplico cuando hay ese tema, ¿no? De que me están pidiendo llegar a una sola, ¿ya? Bueno, vámonos a la última. Creo que esta va a ser la última. Aquí me han ayudado un poquito y me dicen o me aconsejan utilizar conmutatividad. De repente quieren ayudarme a ver una visión o un desenlace en la simplificación. Simplificación significa reducir a otro equivalente, ¿ya? A ver, conmutatividad, ¿en qué me sirve? A ver, B unión C, ¿sí? Intersección B unión C, intersección B. Aquí me han sugerido conmutatividad, pero yo, miren, tenés B unión C, ¿sí? Y aquí tenés también B unión C. Aplicó conmutatividad por acá, porque acá lo tenías como C unión B, es equivalente a B unión C. Pero ahora que aplicó la conmutatividad, como que esto, fíjate, si a veces te confunde, esta expresión es idéntica a esta, tú puedes decir, esto va a ser para mí A, ¿sí? Y como esto es idéntico, va a ser A también. Y si tú miraras, vamos a tratar de simular, si tú miraras esto va a decir A intersección A, ¿sí? Por inspección, ¿sí? Y tú sabes que esto por idempotencia es igual a A, ¿no? Entonces, derivado de esto, yo voy a decir, bueno, voy a agarrar idempotencia y voy a decir que B unión C intersección B unión C es equivalente simplemente a B unión C. Y voy a reemplazar esto y voy a decir B unión C, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés aquí B unión C, intersección B unión C. ¿De dónde estoy sacando esto? De las propiedades otra vez. Me voy a conjuntos, ¿no? Y voy revisando. Mira, A, intersección A es A. ¿Sí? Es lo que yo les decía, cuando la expresión a la izquierda es idéntica a la derecha, la podré simplificar y decir, va a ser para mí un X. Y con eso ya se parece a las tablas, ¿no? De esta manera, por eso yo estoy llegando a que B unión C, intersección B unión C, va a ser B unión C. Entonces, con eso ya reduje un poquito, y ahora aquí viene intersección de todo. ¿Qué apliqué ahí? Idempotencia, ¿sí? Ahora, tenés B, adentro está B, los operadores están invertidos, pero está B con B. ¿Eso es absorción total o absorción total o absorción parcial? Total. Total. La parcial trabaja con el complemento, ¿sí? Entonces, si voy a la absorción, ¿no? Acuérdense que el repetido, ¿sí? El repetido es el que queda, ¿no? Vámonos a la tablita y vamos a ver hacer absorción por acá. A unión B, intersección A, el repetido es el que queda, ¿sí? Ahí está. Y los operadores son opuestos. Entonces, va la misma historia. Entonces, aquí se queda con B, ¿no? Porque hemos aplicado absorción total. O absorción nada más, que es igual, ¿ok? Entonces, esto se puede extender mucho más, ¿no? Lo que tenemos que tener es, pues, buen manejo de la tabla para poder saber qué utilizar. Decíamos que lo amarillo, ¿sí? Era lo que había que contemplar, y ahí está, ¿cierto? Y estábamos en la discusión del intervalo, ¿no? Entonces íbamos, intervalo abierto a la derecha, desde menos infinito, ¿sí? Coma al 2, pero el 2, como B lo tiene cerrado, y estoy obligada a ponerlo aquí como abierto, ¿sí? Entonces el 2 es abierto. Entonces ya tengo esa representación de esa parte de intervalo. Pero al otro lado, ahí tenemos otro más,
Y a este tenemos, fíjense, en B el intervalo está abierto, ¿sí? Como en B el intervalo está abierto, entonces eso significa que podemos hacer uso del 3 al referenciar el otro rango, ¿sí? Entonces vamos a agarrar acá, el 3 lo tengo que poner como cerrado, porque el otro no incluía, y este va a ir del 3 al más infinito, ¿sí? O al infinito positivo. Y este va normalmente como abierto. Ahora, si nosotros notamos, tenés un rango al lado izquierdo y un rango al lado derecho. Entonces, como son dos rangos diferentes, la única forma de tenerlo junto es referenciarlo con la unión. Entonces, de ahí es que viene el concepto de que yo voy a indicar que el rango que corresponde de A menos B va a ser del menos infinito a menos 2, unión del 3 al infinito, ¿sí? Entonces, eso ya representaría todo el A menos B. Y obviamente, por definición, no es equivalente a decir B menos A, porque no es conmutativa la diferencia relativa, ¿sí? Si ustedes revisan, la operación va a ser diferente, ¿listo? Entonces, con esto ya hemos terminado las operaciones de lo que es el tema de operaciones con intervalos, ¿ok? Vamos a terminar ya con esta parte y voy a compartir ahora otra pantallita para que continuemos con nuestros ejercicios que están al otro lado. Ok, tenemos formas de demostración de igualdad de conjuntos, ¿ya? Bueno, seguro en la plataforma van a descargar un sitio que les va a explicar también cómo pueden demostrar igualdad en conjuntos, pero la demostración es en función a las leyes que hemos visto en las tablas o propiedades de conjuntos, ¿ya? Todo esto que hemos visto de que a qué equivale la intersección, la unión, Morgan, la absorción, la idempotencia por Sky, ¿sí? Todo lo que vimos con la distributiva, todas esas propiedades las podemos ocupar. Pero para poderlo tener listo y poder demostrar un tema de igualdad, nosotros podemos utilizar esta pequeña estrategia para demostrar que hay igualdad de conjuntos, ¿no? Básicamente nos podemos ir a estos pasos. Paso 1 dice, si lo que quieres demostrar la igualdad, hay que demostrar la inclusión en doble sentido. ¿A qué se refiere? A unión B, unión C, si está incluido en A unión B, unión C, ahora fíjense, nosotros estamos demostrando la inclusión en este sentido, ¿sí? Toda esta expresión, incluida toda esta expresión, ¿no? Y yo pudiera decir, en vez de esta representación de inclusión, acuérdense, quiere decir que lo contiene al otro, ¿no? Si yo aquí quisiera decir que hay igualdad, ¿cierto? Si hay igualdad, yo tengo que también hacer la inclusión en el otro sentido. Entonces, ¿cuándo hay igualdad? Va a haber igualdad, sí, solamente sí, cuando tengas esta misma representación que tuvimos acá en ambos sentidos, ¿ya? Inclusión en el sentido izquierdo. Ay, lo perdí el símbolo de inclusión, ahorita lo vamos a copiar, ok. Ahí, inclusión en el sentido de izquierda y también inclusión en el sentido de derecha. Y fíjense que debe ambas, debe ser sí esto, y además, ¿no? Y además debe cumplir esto que está aquí, que la inclusión es en el otro sentido también, ¿sí? Entonces, ahí va a haber igualdad, ¿ya? Entonces, recordando un poquito este concepto, que también estaban algunas de las propiedades señaladas, ¿no? La igualdad solamente se va a dar a lugar cuando esté la inclusión en ambos sentidos, tanto del primero para el último, para el segundo, como del segundo para el primero. Entonces, si esto es cierto, yo puedo afirmar que hay igualdad de conjuntos, ¿ya? Entonces, normalmente usamos a la inclusión como una estrategia para demostrar igualdad también, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando nosotros queremos demostrar ahora el concepto de inclusión? Si sabemos que la igualdad significa inclusión en ambos sentidos, ¿ya? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, entonces ahora vamos a tener el problema de que queremos demostrar una inclusión, o sea, queremos llegar a esto, ¿no? ¿Cómo demuestro una inclusión? ¿Cómo demuestro que este está incluido en este otro? ¿Sí? Dice,
debe introducir X pertenece en la expresión del lado izquierdo de la inclusión. Acá. X pertenece a A unión B. Está trabajando con esta otra. ¿Sí? Está trabajando con la otra de arriba, el ejemplo. Vamos a usar el de arriba. Tengo que demostrar ambas, pero está tomando esta. ¿Sí? Entonces dice, X pertenece a unión B, unión C. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho para demostrar esta inclusión? Ha metido el término X pertenece en la inclusión del lado izquierdo. ¿Ok? Y el paso 3, agarrar y empezar a seguir las reglas de lógica, recordando que la intersección equivale a la conjunción y que la unión equivale a la disyunción. Y este paso 2 se va a repetir aplicando las leyes, ¿no? Hasta lograr llegar, ¿no es cierto?, a la expresión que se encontraba en el lado derecho, ¿sí? Es decir, que estoy buscando llegar de esta expresión a esta expresión. ¿Por qué? Porque esta está incluida en esta. Si es cierto, voy a poder hacer. Entonces no parece complicado. Cuando yo tengo que demostrar una inclusión, introduzco el término X pertenece en el lado izquierdo de la inclusión. Y luego aplicando leyes, reemplazando la unión por disyunción y la intersección por conjunción, puedo llegar mediante repetidas aplicaciones de propiedades de conjuntos a que en algún momento se vuelque, ¿no? Y ahora me encuentre con la expresión que estaba en el lado derecho, ¿sí? Es decir, estoy buscando de lo que estaba aquí llegar a este elemento que está acá, ¿sí? Entonces, básicamente esto no es muy complicado, ¿no? Entonces veamos un ejemplo por acá. ¿Qué me aconsejan hacer por acá? Tenemos un ejercicio donde me está pidiendo demostrar la inclusión. ¿Qué dice el paso 1? Bueno, agárrese el término que está en el lado izquierdo de la inclusión y hay que introducirla básicamente como una premisa, ¿sí? Aquí le vamos a poner premisa. Y esta premisa debe llevar por delante el término X pertenece. Entonces eso también lo voy a copiar. X pertenece. ¿Sí? Introducimos el término X pertenece y luego decimos A menos B. Ok. Ahora, ¿qué hacemos en ese nivel? Si ya lo tenemos lista la premisa, tengo que dice empezar a aplicar las leyes de la lógica para poderme deshacer, ¿no es cierto?, de esa relación. Ahora, hay que recordar acá que el X pertenece, ¿no es cierto?, está afuera y el A menos B está entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esa definición? ¿Cuál es la definición de diferencia simétrica o diferencia relativa? Teníamos una definición que decía que X pertenece al primer conjunto y X no pertenece al segundo conjunto. ¿Recuerdan eso? Definición de diferencia relativa. ¿Sí? Sí. Eso es lo que vamos a aplicar. Definición de diferencia relativa. ¿Y qué significa? Que acá, bueno, básicamente al haber puesto esto, te da el derecho a poder ya utilizar las propiedades de conjunto, ¿no? X pertenece a, ¿sí? Eso es lo que dice, ¿no? X pertenece a, ¿sí? Y, sin embargo, la conjunción X no pertenece a B, ¿sí? Entonces ahí iría como que no pertenece. Fíjate que no estoy trabajando con complemento, estoy trabajando con término no pertenece. Voy a ir a copiarme el no pertenece, pero no lo tengo. Bueno, lo voy a tener que tachar, ¿sí? Déjeme buscar acá. No me deja tachar tampoco. Ok, vamos a estar obligados a no tocar esto. Hay que hacerle acá su tachado de no pertenece. ¿Ok? Bien. Ya tengo la definición de diferencia relativa. X pertenece a y X no pertenece a B. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a aplicar alguna ley. ¿Se acuerdan que teníamos nosotros algunas reglas de simplificación? ¿Sí? Que se podían aplicar con I. ¿Se acuerdan? Tenías, por ejemplo, A y B. A y B se puede convertir en A, siempre y cuando pues estén unidos por la conjunción, ¿no? O tenías también a veces un término A, ¿no es cierto? Y podías hacer una conjunción con otro término B, ¿sí? Puede ser una idea, pero ahora yo recordando un poquito leyes de conjuntos,
¿En qué me puedo apoyar aquí para trabajar? X pertenece a y X no pertenece a B. ¿Qué significa eso? Ok. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué significa eso? X está en A y X... Okay, no le entiendo mucho. Vamos a revisar un poquito esta propiedad. Ok, como va a ser el único ejemplo que vamos a hacer, es importante que este quede claro, ¿ya? Veamos con cuál puedo conjuncionar. Tengo X pertenece a A y X no pertenece a B, ¿cierto? Tenemos una situación parecida a una de estas. A ver si las recuerdo por acá, lo veo. Creo que lo hemos puesto abajo. Creo que lo tengo por aquí. X pertenece a B y X. Acuérdense que está con I, ¿sí? A ver, complemento, identidad. Por aquí la vi la demostración de esta propiedad. A ver, por aquí. A ver, veamos un poquito una de estas propiedades si se nos ajusta. Veamos la de absorción. A ver, ¿qué dice la absorción? De A intersección A unión B es igual a A, ¿cierto? Eso me dice la absorción. Ahora, me voy a la pregunta, si esto que estoy viendo aquí en absorción me ayuda a recordar esto que está acá cuando yo estoy tratando de hacer la demostración de inclusión. Vamos a ver acá. Aquí acuérdense que el negativo es no pertenece. Ahí aplicamos diferencia relativa, pero estamos viendo X pertenece a y X no pertenece a B. Entonces, ¿a qué podemos llegar ahí? Podemos aplicar, mi pregunta es, ¿podemos aplicar absorción ahí? ¿Alguien está con su... Alguien está con su micrófono, por favor, chicos, apáguenlo. Ya, ahora sí. Otra vez pregunto. ¿Se puede aplicar alguna de las leyes acá para deshacerme? Acuérdense que lo que yo quiero llegar es a esto, incluido en A. ¿Sí? Incluido en A. ¿Puedo o no puedo aplicar una ley ahí? ¿Alguien asocia algo que vimos en las leyes lógicas? ¿Sí o no? ¿Qué decía la ley de simplificación? ¿Qué decía la ley de simplificación? A ver, ¿quién me dice ese dato? ¿Qué nos decía la ley de simplificación? E y Q igual a... Y podíamos simplificar, ¿verdad? Entonces, si yo esa misma ley de simplificación la pudiera utilizar, porque fíjense que aquí estoy con conjunción, ¿no? Yo puedo quedar y decir, bueno, de acá sí puedo llegar a que está X pertenece a, o sea, me puedo quedar con el término que está en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ese es el que me conviene, porque yo quiero llegar a esto, ¿sí? Y la única forma es que le aplique lo que es la propiedad de simplificación. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque aquí estoy hablando de conjunción, ¿cierto? Estoy hablando de conjunción, ¿no? Entonces aquí le decimos, ok, por simplificación, me puedo quedar con X pertenece a. Y si X pertenece a, yo al final puedo decir, como X pertenece a, estoy refiriéndome a la inclusión del conjunto que teníamos, en este caso el conjunto era A, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ya con esto, como llegué a esto que está aquí, X pertenece a, yo puedo decir definitivamente que es cierto que A menos B está incluido en A, ¿sí? Entonces, de ahí puedo llegar al otro término, ¿ok? Ahí, entonces, esto de acá, de ahí ya puedo inferir y decir, ¿ok? Como he llegado, fíjate, he llegado, ¿no? Al término final, donde es al extremo derecho, que era lo que me decía de los pasos. El paso 1 decía meta X, paso 2 apliqué leyes de lógica, propiedades, acuérdense que la intersección se vuelve conjunción, ¿no? Y la unión se vuelve disyunción. Y luego dice, lo que tiene que llegar es a una expresión que está en el lado derecho de la inclusión. Entonces, al llegar a X pertenece a, yo digo, puedo ahora deducir que he logrado demostrar, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la forma entonces de
partir del lado derecho de la inclusión y llegar a su lado izquierdo de la inclusión. Si logramos hacer eso, pues hemos demostrado la inclusión, ¿ya? Y estos pasos se pueden hacer una y otra vez, ¿ya? O sea, hay más de una forma de resolverlo en el sentido de que va a depender mucho de qué ley apliques aquí. Yo he partido de esta premisa que es válida, ¿no? Es válida. ¿Por qué? Porque he tomado el lado izquierdo, ¿cierto? De lo que hay que demostrar y he introducido el término X pertenece para poder trabajar lo que está dentro en términos de la lógica, ¿sí? Entonces, luego, haciendo pasos, puede ser que de lógica te convenga sacar el X pertenece, ¿no? Yo acuérdense que acá, si vamos por pasitos, tendrías esto así, ¿ya? Esto de repente alguien me va a reclamar porque lo hicimos directo. Lo tenías así, y por regla de lo que es la diferencia simétrica, acá tenías el concepto de intersección, ¿verdad? Pues voy a copiarme la intersección que tengo por acá, ¿sí? Acá primero tú tendrías que verlo así. Entonces era una intersección simple. De complemento, ¿sí? Eso era por la regla de la diferencia relativa. Pero ahí mismo ya lo introduje, el X pertenece, pero como decía, al meter X pertenece, yo ya esto, que era una intersección, lo he tenido que llevar a conjunción. Y el complemento ha tenido que irse a no pertenece. Acuérdense que este significa no pertenece, ¿ya? Entonces ahí, no pertenece a B. Y de ahí ya he ido sacando que puedo llegar por simplificación en dos, en todo caso, siempre es el anterior, por eso ya no lo he anotado, ¿no? Pero es simplificación en el paso 2, he podido llegar a el paso 3, ¿ya? Bueno, antes que se vaya la hora, vámonos los que han quedado con la autoevaluación, ¿sí? Con esto hemos concluido esta parte, ¿ya? Voy a poner en el práctico algunas más de esto, de este tipo de demostraciones. Puede ser muy largo, ya puede ser muy largo y bueno, ahí ya el tema es buscarle el camino y la ruta, porque nosotros tenemos que llegar a esto, ¿no? Tenemos que llegar a el derecho, ¿sí? A eso se refiere. Partís de A, ¿sí? Partís del lado izquierdo y tenés que llegar a lo que está en el lado derecho. Y eso lo he logrado con el verde, ¿no? Entonces acá si lo quisiéramos ver más acomodadito esto, diríamos que he partido con el lado izquierdo para llegar a lo que estaba en el lado derecho, y aquí ya lo hemos hecho, y por lo tanto he demostrado que sí está incluido, ¿no? He hecho la demostración de inclusión, ¿ya? Les voy a dejar más ejercicios, pero ahora vamos a hacer la actividad. Es muy cortito, pero la idea es de ver qué nos falta para poder de repente planificar en función a esto el práctico, ¿ya? Entonces, pongan atención por favor en la pantallita, va a aparecer una dirección web. Cuando entren a esa dirección, les va a pedir un PIN, ¿sí? Y ese PIN es el que enseguida lo vamos a compartir. Vayan entrando entonces a esa dirección web, por favor. Mientras yo voy buscando el PIN de la dirección. Ingeniera, a mí solamente me apareció para ingresar el PIN no de nombre ni nada de eso. No, después va a pedir. El PIN es este que está acá. Ok, en mi pantalla aparece la pregunta y en la pantalla de ustedes tienen que responder, ¿ya? No puedes trabajar sin mirar mi pantalla porque las preguntas aparecen en mi pantalla. ¿Listo? Vamos. Ok, hay un sonidito que hace, pero que no. Este símbolo, ¿sí? Ese símbolo representa, este símbolo que representa relación de un conjunto a otro conjunto, falso o verdadero. O sea, el color me parece que les aparece y ustedes ya tienen que marcar el color en la pantallita. ¿Ok? Se acabó. 4 me han respondido bien, es verdadero. Este es el símbolo de pertenece, ¿ya? Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Este es falso, porque está diciendo un conjunto con otro conjunto. El pertenece relaciona un elemento con el conjunto. La respuesta correcta era que era falso, ¿ya? Entonces, pertenece, por favor, solamente sirve para relacionar un elemento. Acuérdense, X pertenece a
y siempre X representa un elemento en minúscula y los conjuntos se representan con mayúscula. La respuesta es falsa. Siguiente, para que no nos tardemos mucho. Ahí están las notas y vamos avanzando. Son 9 preguntitas. ¿Son iguales estos dos? Hay que decir si es falso o verdadero. Equivalentes, iguales, significan lo mismo. Muy bien. La respuesta es falso. Este símbolo significa vacío, ¿ya? Pero cuando lo ponemos en llaves, estamos referenciando a un conjunto y no significa exactamente lo mismo. Acá estamos diciendo que dentro del conjunto hay un elemento que significa vacío, entonces es como que este tiene un elemento. Sin embargo, este símbolo suelto, así como está, representa conjunto vacío, ¿ya? Entonces es falso que sean equivalentes. No, hay que tomar en cuenta eso. Siguiente. Vamos bien, Sebastián, Romy, vamos chicas. Ok, está trabajando esta expresión, A incluido en B y B incluido en A, pero pues es equivalente a rojo, amarillo, azul o verde. Esa expresión, ¿a cuál está representando? Disculpe, ingeniera, ¿cuál era el pin? Recién acabo de encontrar, que estaba buscando, no lo encontraba, ya, ya lo acabo de encontrar. Tienes que leer el enunciado, está acá en la parte superior de la pantallita, ahorita lo voy a marcar. Este es el enunciado de la pregunta, y a veces es de falso o verdadero, pero en este caso, ahora este enunciado tenés que asociar con alguna de las respuestas, con cuál está correcta que se asocie, ¿sí? Con esta, ¿qué representa esa expresión básicamente? ¿Con cuál de esas? Y tú en tu celular tenés que marcar con cuál. Bueno, ahí está, ya se acabó el tiempo. Ok, A igual B, era lo que vimos hoy, ¿sí? Si A está incluido en B y B está incluido en A, o sea, si la inclusión está en ambos sentidos, significa que A es igual a B. Es lo que vimos el día de hoy. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, 3 me han respondido bien. Amarillo y azul. ¿Había confusión? A es subconjunto de B, pero fíjate que amarillo significa que A es subconjunto de B nada más. Y azul significa que B es su conjunto de A nomás. O sea, no me sirve separado porque tengo a las dos cosas, dice y, dice acá. Entonces significa que está tomando el todo, ¿no? Todo junto. Y la única forma era que representaba igualdad. Amarillo y azul. A ver, ¿qué era amarillo? A es subconjunto de B y azul, B es subconjunto de A. Pero son expresiones sueltas, no tienen su conector, ¿sí? Puedes decir A es subconjunto de B o A es subconjunto de B, o perdón, A es subconjunto de B o B es subconjunto de A, y eso no es igualdad, ¿sí? Pero cuando tú dices A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, eso sí es igualdad. Entonces me estoy refiriendo a que si aquí hubiera habido el operador o, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de igualdad. Y cuando tú los pones sueltos, no tiene operador, ¿sí? No tiene su lazo de conexión. Por lo tanto, no puedo asumir de que era y, porque también pudo ser o en todo caso, ¿ya? Entonces, por ese motivo no lo podemos tomar válido, ¿ok? Es sí o sí con i. Vamos con el siguiente. Si se corta, van a tener que entrar con el mismo link. No sé cómo va el conteo de tiempo. Siguiente. Cabalito va a estar. 4 de 9. Más rápido, vamos. Tenés A, llaves y esos elementos. Represente por comprensión. Esto está representado por extensión. Por comprensión, ¿a cuál de las respuestas equivale? ¿Cuál lo representa por comprensión? Solo hay una respuesta posible. Bien, en este caso solamente hay una persona que me ha respondido, ¿ya? Lo vamos a analizar porque eso es lo importante de la respuesta, ¿sí? Si se desconectan de Zoom, vuelven a conectarse, por favor, porque el juego va a seguir, ¿ya? A ver, ¿por qué no es una y otra? ¿Quién ha respondido acá? Vamos a revisar. Azul, no, ninguno no. El 2, ¿qué dice el 2? X tal que X mayor o igual que 0. O sea que el 0 está incluido. Y acá yo no veo el 0. No puede ser amarillo, porque no es 0 no es un elemento del conjunto A. Entonces, amarillo y azul, no. Vamos con rojo.
X tal que X mayor que 0, puede ser, porque empieza en 1. Por otro lado, X también tiene que ser mayor que 10. O sea, X mayor que 0 y X mayor que 10, dice aquí. ¿Sí? Estamos viendo aquí como que tampoco. ¿Sí? Acá aparte dice o X es impar. Acá, por favor, chicos, el término es rango. X mayor que 0, X menor que 10. Ese es el concepto que este intervalo representa. Estamos bien por el intervalo, ¿no? Entre 0 y 10, sí, porque el 0 no entra, miren, 1, y el 10 no entra, y este es 9. Ahí estamos bien. Pero ahora dice, o X es impar. O sea, o está en el intervalo que está aquí, o X es impar. Bueno, lamentablemente, X también tiene que ser impar, porque aquí no veo ningún par, ¿sí? Todos son impares. Como aquí dice o cumple el de la izquierda, o cumple el de la derecha, pero en este caso no es lo que aquí indica A. ¿Qué pasó en este otro? Dice X mayor que 0, X menor que 10. Si tú te fijas, en este caso mayor que 0, menor que 10, está en rango, y aquí dice y X es impar. Ambas debe cumplir en el conjunto A. Y es cierto, tenés entre mayor que 0 y menor que 10, tenés a los elementos, y todos los elementos que están participando sí o sí son impares. Y no me falta ningún impar. Por eso la única posibilidad era B. ¿Ya? Vamos con la otra. Siguiente. Bien, Sebastián. Vamos. Ya vamos a terminar. 5 de 9. Los números naturales son también, pero pertenecen a los números racionales. Hay que pensar, los números naturales son también, pero todos pertenecen a los números racionales. ¿Cuál es el más cercano? Acá voy a poner una cruz porque hay una cosita que hay que de repente tomar en cuenta. Ok, ya pasó. Enteros, ¿sí? Enteros. Ok, los naturales son enteros, ¿sí? Pero al revés no es cierto, ¿no? Los enteros, no todos los enteros son naturales, pero todos los naturales son enteros. En esa representación de conjunto se notaba porque a los naturales los estaba encerrando los enteros, ¿ya? Ahora dice, pero todos pertenecen a los racionales. Ahora, ¿por qué? Porque los racionales era el conjunto mayor, el que estaba afuera, y dentro de los racionales estaban los enteros, y dentro de los enteros estaban los naturales. Por eso la única posibilidad era de que eran enteros. Hay una aclaración del 0. El 0 no es considerado número natural en la mayoría de los textos y la mayoría de los autores, ¿ya? Normalmente hay que esclarecerlo. En esa gráfica que les puse, el 0 estaba considerado como natural. A no ser de que se les diga la excepción, debemos considerar que el 0 no es número natural, ¿ya? Así va a ser en el curso de nosotros. A no ser que se lo especifique, siempre vamos a pensar que el 0 no es un número natural, pero sí es un número entero, ¿ok? Siguiente, vamos, antes que se vaya el tiempo. Esto está un poco más difícil. Defina por extensión ahora, dice. Hay que encontrar, para definir esto por extensión, ¿qué hay que hacer? Alguien que me ayude en el micrófono. Para definir por extensión hay que definir cuáles son los elementos enumerados uno a la vez. ¿Cómo encuentro los elementos que representa esta expresión? Necesita resolver la ecuación. Si resuelven la ecuación, van a encontrar las raíces de la ecuación. ¿Sí? Vamos, resuelvan esa ecuación o utilicen un poco la similitud con los ejemplos de abajo. ¿Cuál es la respuesta? Ese conjunto B representado por extensión, hay que enumerarlos. Más sospechoso es el 6, pero bueno, no sé, hay que resolver la ecuación. Si X vale 6 cumple. Ok. Era el inciso B, ¿sí? Tendrías que haber reemplazado, pero de repente alguien tuvo una duda. ¡Ay, qué suerte! A nadie me escogió el verde. Ese sí estaba re mal, porque fíjate, lo tenías al conjunto B y adentro, entre llaves, el 3 y entre llaves el 2. Eso indicaba que el 3 era otro conjunto y que el 2 era otro conjunto, ¿sí? Estaba señalando su conjunto. Entonces, ese nunca deben señalar. Los elementos de un conjunto son representados con los elementos separados solamente por coma y entre llaves. Sí, la respuesta es
3,2, ¿ya? 3,2, ¿ok? Vamos ahora acá, si no me equivoco, este era un corchetito. Ah, este también puede estar igual. Ah, pero este dice A. Fíjense que este está un poco trucado. Miren, como este ya lo hice el fin de semana, me había olvidado de esta trampa. Miren, en este ejercicio, por favor, acuérdense que esto es para que aprendamos. Acá dice A, ¿sí? Y aquí dice B, ¿no? Entonces no puedo decir que es B, ¿no? Entonces el único posible era el amarillo. Perfecto. Ya estamos avanzando. Vamos, siguiente. Siguiente, vamos a ver después quién gana. Su conjunto potencia. Esto lo vimos bien. Perfecto. El único que podía hacer es el verde, porque el conjunto potencia primero se simboliza con el nombre del conjunto, ¿ok? Y entre paréntesis, y denota subconjuntos que podemos sacar de ese conjunto. Y aquí estamos viendo ese concepto, subconjunto. El cálculo, tenías 3 elementos en el conjunto A, significa 2 elevado a la 3, ¿cierto? 2 a la 3 es 8, significaba que podía salir 8 subconjuntos del conjunto A, ¿sí? Conjuntos potentes. Bien, vamos con el siguiente.